Muy buenos días nuevamente, damas y caballeros. Reanudamos hoy nuestra interacción y nuestra reflexión conjunta sobre este seminario que venimos trabajando sobre las problemáticas de los procesos de globalización, la gobernanza global y los retos que esto le implica a los estados y a las comunidades sociales para reaccionar frente a los impactos que este nuevo tipo de dinámicas en el contexto internacional y nacional implican. Por eso la segunda unidad la hemos denominado procesos de globalización. Señalaba en la primera que la globalización no es un estado de cosas, no es un estado final, son un conjunto de procesos en pleno desarrollo. Por eso vale la pena hacernos algunas preguntas antes de entrar a precisar algunos aspectos sobre los procesos de globalización. En primer lugar, ¿qué son los procesos de globalización? ¿Se puede identificar qué diferencia hay entre cada uno de ellos? ¿Qué significa, por ejemplo, el concepto globalización? ¿Reproducen los procesos globales las jerarquías de poder y la asimetría socioeconómica en las relaciones internacionales, es decir, en el sistema internacional? ¿Tienen los procesos globales únicamente un carácter hegemónico o se puede hablar también de un carácter contrahegemónico? ¿Definen los procesos globales los rasgos de una nueva fase de la modernidad? Cuando señalábamos que con el concepto de globalización, al igual que otros conceptos clásicos de las ciencias sociales como democratización, industrialización o regionalización, se ha pretendido definir los rasgos de lo que ha sido denominado la fase de la modernidad en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Pues bien, quiero comenzar señalando que para autores importantes, como ustedes lo van a encontrar en el texto, como Boaventura de Sousa Santos, desde una perspectiva sociológica, este autor nos identifica 4 procesos de globalización. Como lo verán en la diapositiva, él nos habla de que existen unos localismos globalizados. Existen un globalismo localizado, habla de los llamados cosmopolitismos y nos señala al final un 4º proceso de globalización denominado la herencia común de la humanidad. Para este autor, los 2 primeros, es decir, el localismo globalizado y el globalismo localizado, representa la llamada globalización hegemónica. Es decir, para Boaventura de Sousa Santos, un localismo globalizado parte de la idea de que lo global es lo globalizado con éxito. En otras palabras, y para precisar la idea, un localismo globalizado es aquel agente, institución, empresa, fenómeno social o económico que tiene la capacidad tanto material o ideal de tomar como punto de partida un país determinado, un estado, una localidad específica y proyectar sus acciones más allá del estado-nación y penetrar las sociedades de otros estados y a otras comunidades. Por ejemplo, la capacidad que tienen las empresas transnacionales, que tienen un origen local, ya que su casa matriz está establecida en un territorio determinado. Pero la forma en que Coca-Cola, la Microsoft, la Mitsubishi, la Siemens, pero también otras grandes franquicias de servicios como las empresas hoteleras Hilton, el McDonald's o las grandes casas disqueras o la misma capacidad que tiene Hollywood de expandir por el planeta una actividad determinada partiendo y utilizando cierto tipo de recursos materiales, financieros de las llamadas infraestructuras de globalización, son capaces de tener presencia y penetrar
a todo el globo. Allí se entendemos claramente lo que es un localismo globalizado. Pero no todos los agentes tienen esa capacidad. Los países periféricos o semiperiféricos, o los llamados países del sur o subalternos, sus entidades, sus empresas, sus comunidades no tienen la capacidad porque no cuentan precisamente con esos recursos materiales e ideales para competir con estos actores que sobre su base de poder son capaces de globalizar sus actividades. El segundo proceso de globalización es el globalismo localizado. Y aquí nos referimos fundamentalmente a grandes acuerdos o grandes políticas que son adoptadas por organismos multilaterales, pero donde se expresan las relaciones de poder como el Fondo Monetario Internacional, la OMC, el Banco Mundial, la reunión del Grupo de los Siete o el Foro Económico Mundial, donde se trazan políticas acordadas por actores que influyen en la toma de decisión por parte de las grandes potencias, y estas medidas deben ser después aplicadas o implementadas en las demás sociedades alrededor del globo. Por ejemplo, el Consenso de Washington es el típico globalismo localizado, cuando se determinó que los estados debían retirarse del mercado, se debía privatizar, debía implementarse las aperturas económicas, desregularizar el mercado de trabajo, se debían estandarizar los modelos de contabilidad, los modelos ISO de todo el sistema bancario, y toda esta estandarización y uniformación de las medidas, e incluyendo incluso la protección de la propiedad intelectual, tenía como objetivo que aquellos localismos que querían globalizarse tuvieran condiciones adecuadas en el resto del mundo. Es decir, la globalización hegemónica es una red conformada entre localismos globalizados y globalismos localizados. Pero como toda hegemonía enfrenta contrapoder, genera resistencia, nos encontramos que hay un nuevo tipo de cosmopolitismo, y son las reacciones, por ejemplo, de los movimientos sociales, de las ONGs reivindicativas y contestatarias, de las actividades y alianzas que se producen en los países del sur, que luchan contra este tipo de globalización, que plantean una reforma de las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que presentan agendas reivindicativas buscando un rostro más humano de la globalización en las grandes conferencias internacionales, sea sobre el medio ambiente, sea sobre comercio o derechos humanos. Es decir, encontramos una sociedad civil global en formación que le hace contrapeso al poder de las grandes empresas y de los estados. Y finalmente podríamos hablar de un último proceso de globalización, la llamada herencia común de la humanidad, y se refiere a la construcción de bienes públicos globales, por ejemplo, como el del medio ambiente, la lucha por un medio ambiente sano, por la paz, pero al mismo tiempo la manera como se busca que el suelo y subsuelo en aguas internacionales sea un patrimonio común de la humanidad, y ningún Estado reclame la posesión y se explote este tipo de recursos solo por parte de Estados que poseen la tecnología, y estos beneficios puedan contribuir al desarrollo de los Estados menos favorecidos. Y aquí estaría el elemento utópico, el elemento ideacional y valorativo de un proceso de globalización. Los invito a que aborden con entusiasmo la lectura donde se definen más los rasgos de estos 4 procesos de globalización y puedan en la diapositiva comparar y mirar las similitudes y diferencias que se pueden dar entre ellos. Muchas gracias por la atención prestada. Gobierno Santos está cumpliendo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.